Bueno, y seguimos con Café y Noticias en Willax Televisión, noticias que sirven. Y nos encontramos nuevamente con un personaje muy importante en el Congreso de la República, el general Daniel Mora. El general Daniel Mora es un general sumamente destacado en el país, cuando ha sido, bueno, ahora está en condición de retiro, pero en su actividad como oficial fue lo que se llama un general de línea, estos que ascendían siempre con altas notas, y luego fue becado en Francia, estudió, se graduó de ingeniero mecánico, y ha tenido una trayectoria de defensa de la institucionalidad democrática del país y, por supuesto, de la defensa de las Fuerzas Armadas, luchando contra su politización. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, bienvenido. Un placer estar contigo. A esta conversación. Quisiera yo conversar de un tema específico. En Venezuela, en el diario El Universal, se ha publicado un testimonio, el testimonio de el general Antonio Rivero. El general Antonio Rivero era un general de absoluta confianza de Hugo Chávez. En un intento de golpe de Estado que hubo, el general se quitó el chaleco antibalas, se lo puso a Chávez y se expuso a una posible posible atentado. Era un general leal, pero no era un general incondicional. Y el general Rivero ha expresado en su testimonio que han pasado por Venezuela más de 220.000 personas de Cuba, y que alrededor de 10.000 son las que manejan las Fuerzas Armadas de Venezuela en una situación muy lamentable, porque parece que están ubicadas en temas estratégicos, viendo incluso los temas de la seguridad nacional. En Venezuela las Fuerzas Armadas ahora se declaran chavistas. Entonces yo quería conversar contigo sobre este tema, porque tal vez sea un tema doctrinario, pero cuando uno estudió los documentos estratégicos de los comunistas, el comunismo tenía como objetivo tomar el poder, destruir el Estado y destruir a las Fuerzas Armadas, convertir a las Fuerzas Armadas de Venezuela en Fuerzas Armadas chavistas bajo una ideología y bajo el mando de una persona y no bajo la Constitución. En mi opinión, es destruir a las Fuerzas Armadas. No sé qué reflexión tienes tú sobre este tema. Bueno, ese concepto ha cambiado bastante. Evidentemente siempre es un problema lo que está pasando en Venezuela. El Perú tuvo también su época cuando tuvimos asesores soviéticos. Desde la fecha de la década del 60 que surge la doctrina de la seguridad nacional, donde el cuco es el comunismo, y donde prácticamente América Latina se puso al lado de los Estados Unidos para la lucha contra el comunismo. Entonces salió la famosa doctrina de seguridad, se hizo el TIAR, un tratado de defensa recíproca. Eso también cayó con la invasión a las Malvinas. En realidad era la protección que Estados Unidos buscaba contra el comunismo. Era un mundo bipolar, donde había dos grandes polos, que era Rusia, la de la Unión Soviética, y los Estados Unidos. Cuando cae el muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética, que todavía pretende ser una potencia, caen otros mitos y vienen otras cosas. Y creo de que aquí comienza a jugar, a partir de la década del 90, comienzan a jugar otros valores, ¿no? Viene la globalización y eso trae consigo muchas otras cosas. Trae consigo la globalización financiera, la globalización económica, la globalización democrática, ¿no? La globalización económica, se establecen los grandes bloques en función a cuestiones comerciales y económicas. Dentro de este contexto creo que Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua son lunares de una cuestión ya bastante trasnochada, pero no por eso no peligrosa. En el caso de Venezuela, evidentemente, pues Chávez se declara admirador de Velasco. Yo he estado en reuniones con Chávez. Chávez tiene un librito de la Revolución Peruana en el lado izquierdo, y a mí me decía, lo llevo en el corazón. Y acá en el otro lado derecho un librito similar rojo, que era el de la Revolución Chavista. Entonces,
no olvidemos que Cuba, en el año 2002, creo, hace un convenio global con Venezuela. Chávez busca eso. Y se hace un convenio, se firman convenios en economía, en la parte energética, en la parte de salud, en la parte de educación. Y aunque te parezca mentira, nada sobre seguridad. Evidentemente seguridad lo manejaba por los canales normalmente más reservados. esas cosas no se firman, esas Así cosas es. no se publican, ¿no? Pero es obvio que ha tenido bastante asesoramiento cubano. No te olvides que también al caer el muro, al desintegrarse la Unión Soviética, afecta gravemente a Cuba. Cuba reduce de la mitad de su ejército, de su Fuerza Armada Nacional, la reduce a la mitad. Actualmente debe tener alrededor de 140.000, 150.000 hombres, contra casi medio millón que llegó a tener Cuba. Y en este momento le ha dado asesoramiento, por ejemplo, para la creación de las brigadas chavistas, los batallones bolivarianos, a semejanza de lo que tiene Cuba, ¿no?, cuando crea las fuerzas de resistencia, que son las fuerzas territoriales de resistencia. Entonces, es evidente que, porque hay que decir la verdad, Venezuela pues no era un dechado de profesionalismo en cuanto a sus Fuerzas Armadas. Las escuelas nuestras han recibido bastantes militares y cadetes para entrenarlos. Nosotros nos hemos ayudado hasta su escuela de guerra, una serie de cosas. Entonces, sí conocemos un poco cómo son los oficiales venezolanos. Entonces, ¿ha habido asesoramiento? ¿Hay asesoramiento actual? Sí lo hay. Más o menos se estima que deben haber unos 8.000 a 10.000 asesores militares cubanos en Venezuela. Pero, ¿por qué? Venezuela en este momento le provee a Cuba de 160.000 a 150.000 barriles diarios de petróleo. Pero también hay en Cuba cerca de 50.000 venezolanos que son atendidos por salud. Y hay cerca de 75.000 cubanos, médicos, trabajando en Cuba. Y profesores. Entonces, por 250.000 barriles diarios, que son más o menos 6.000 millones de dólares, en compensación, Cuba le da médicos, le da profesores, le da todo esto. Y ha sido la forma de cooperación en un país que está pues en crisis económica como está Cuba, y creo que la gran salvación y sus exportaciones cubanas por compensación van directamente a Venezuela. Yo no creo que sea un gran problema, un grave problema esto, por los problemas que tengo información internos que está sufriendo la Fuerza Armada venezolana. En primer lugar, en su Constitución habla de unas Fuerzas Armadas no deliberantes, como habla la nuestra. Y ya ha habido discusiones y de descontento de los mandos bajos y mandos intermedios con relación a los altos mandos. Yo no sé a qué nivel hayan llegado, en el caso de la Revolución Peruana con Velasco, que lo hablo porque fue una revolución institucional, no sé hasta qué grado de institucionalización se ha generado en Venezuela. Y eso sí sería problemático. Si se logra institucionalizar, que en el Perú no se logró totalmente por el tiempo, porque fue muy poco tiempo el septenato, claro, son 7 años, pero en Chávez sí fueron más de 14 años. Son 14 años. Son 14 años. Entonces, sí puede haberse generado varias generaciones de este tipo. Y yo te digo, cuando yo he estado de ministro de Defensa, se hizo acá, yo tenía la presidencia pro tempore de Defensa, y acá hicimos la reunión de los ministros de Defensa de todo el UNASUR. El comandante, el ministro de Defensa militar que vino acá de Venezuela, en actividad, sumamente politizado. Que nosotros siempre hemos luchado por eso, porque las Fuerzas Armadas son de la nación, no son de un partido en particular, y que no puede serlo. Los únicos casos que están quedando son pues China,
¿no? Porque China, los mandos militares tienen una participación tremenda. Pero en Venezuela, el 54% de los gobernadores son militares y muchos en actividad. Entonces, colocar militares en actividad, en cargos políticos, es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. Utilizar el cargo de gobernador, es como acá utilizamos el cargo de gobernador, pues, que son, imagínate, los gobernadores son alrededor de 194 en este momento porque cambió la figura de prefecto, subprefectos iguales, y tenemos tenientes gobernadores como 37.000 alrededor y ancho del país. ¿Te imaginas? Que todos ellos fueron militares. Así es. Entonces eso sí es un problema que se puede presentar. Pero con todo esto que está pasando, que Maduro no es Chávez, que Maduro no ha sido militar, que Maduro ha sido un operador de microbusing, de merecer los microbuseros, no, pero sí se preparó en Cuba también. Quizás el nexo normal de Chávez fue Maduro con los cubanos, ¿no? Y además pues su ideología presente del socialismo del siglo XXI. Que no es otra cosa que otra cara del comunismo, ¿no? Que es otra cara del comunismo. No hay ningún cambio, y que ¿no? para mí está trasnochado y que a medida que se vaya aperturando Cuba al mundo, va a ir desapareciendo. Eso es natural. Y Venezuela va a quedar totalmente descolocado, ¿no? Así es. Entonces, pero también hay el rechazo interno de Venezuela, que Venezuela no puede ser tan regalón con la crisis que se está aproximando aceleradamente en Venezuela. Entonces, si vemos nosotros que actualmente creo que están alrededor del 25% de inflación, rápidamente esto puede escalar con un mal manejo de la economía, más aún con los signos de corrupción. Entonces, cuando comiencen a degradarse, en el gabinete ministerial también hay muchos militares, que son más del 30%. En actividad. En actividad. Entonces, cuando comience a haber este desgaste, y los desgastes, por ejemplo, en esencia en América Latina, han venido fundamentalmente por la parte económica. Si tú analizas el Perú, y yo hablo de los golpes militares en el siglo XX, más que en el siglo XIX, que no habían fuerzas armadas institucionalizadas. Eran los caudillos o uno que se hacía militar de la noche a la mañana, pero no era una fuerza armada como que se tuvo después del año 1898, pero que así es la realidad. Entonces, cuando viene la misión militar francesa y mete el concepto doctrinario, ¿no?, del rol social del oficial, cambia todo. Por eso que la formación de los ejércitos peruanos, del ejército peruano, es totalmente distinta. Desde muy pequeños a nosotros nos inculcan el rol social que debe tener un oficial. Y eso lo traen los franceses, porque vienen acá los franceses de los países colonizados, de Argelia, de Marruecos, y esos oficiales vienen acá. Y esos vienen con esa experiencia y ese viene con de una guerra además perdida, ¿no? Así es. Entonces, yo no creo que sea un peligro, honestamente. Yo creo que más bien se va a complicar. ¿Es un peligro para quién? Es un peligro para el mismo Venezuela. Para Venezuela, sí es. O sea, es un peligro para Venezuela. Pero no además, creo que contagie a países ya como el nuestro. Pero, ¿qué pasa con...? A ver, antes de ir a otro tema, lo que dice el general Rivero, Antonio Rivero, es que los cubanos están metidos en todas las decisiones estratégicas, en todos los temas de seguridad. Lo que acusa la oposición democrática al gobierno es que Venezuela ha perdido la soberanía. O sea, es otro país el que está al mando por temas estratégicos, y Rivero dice lo mismo. Por eso te hablaba del liderazgo diferente de Chávez con relación a Maduro. Entonces Maduro puede ser muy bien manejado por la inteligencia cubana, y la inteligencia cubana, no te olvides que es muy buena. Es muy buena. Lo ha salvado a Fidel Castro de muchos atentados, hasta descubrió el fusil que lo iba a matar. Además, la inteligencia cubana está formada por la ex KGB, que era sumamente poderosa, muy buena. También le está ayudando, por ejemplo, a la creación de regiones territoriales, le ha ayudado a Venezuela, a Cuba, que es el mismo concepto. Como tiene Cuba, región oriente, occidente y central, y la resistencia
territorial. Y las milicias. Y la milicia. Por eso la resistencia se hace con las milicias. Con las milicias, pero son más... Claro. El objetivo de Chávez era más tener... de 1 millón. Exacto. Entonces, no Él dijo, vamos a tener 5 millones de personas armadas. Pero están preparados para una supuesta invasión, ¿no? Como estaba preparado Cuba, una supuesta invasión americana, y que si pisaban suelo cubano, evidentemente la resistencia iba a ser de todo el pueblo cubano, y todo como se hace en Cuba, que todo el mundo hace básicamente servicio militar de alguna u otra forma. Ahora, en el caso de Venezuela, las armas no están utilizándose contra Estados Unidos porque Estados Unidos no va a invadir Venezuela. Se están usando contra la oposición. Claro, y Cuba tampoco puede dar en este momento mucho ejemplo de armamento porque se ha quedado realmente sin recursos. No, pero la plata la pone Venezuela, claro, ¿no? La ideología la pone Cuba y la plata Venezuela. Cuba tiene sí buenos talleres, buenos centros de mantenimiento. Para mantener los T-55 que tenemos nosotros, que ya están obsoletos, que tienen más de 40 años, tienen su T-55, tienen su T-62, el T-70, que el último comprado es el PT-70. Pero tienen sus aviones MiG, pero no podría soportar una fuerza de guerra nunca. Nunca, pero ahora, en el caso de Venezuela, la amenaza a la democracia también viene de lo que dice el general Rivero, es decir, estas Fuerzas Armadas. Él era un hombre absolutamente identificado con la revolución. Era un nacionalista. Nacionalista, no un comunista. No un comunista. Y Diosdado Cabello es un ex militar que golpea a la oposición, que le quita la palabra, que actúa en forma absolutamente arbitraria. Entonces se está generando un conflicto interno. Que eso va a ser, claro que sí. ¿Por qué? ¿No? Porque la globalización trajo consigo el nacionalismo. Viste, hay más países que antes. Sí, claro. Mira cómo se destruyó Yugoslavia, todo esto se destruyó por los nacionalismos, los croatas, etc. Entonces, igual en el caso de América Latina, los nacionalismos se han exacerbado. Acá también hay nacionalismo. El nacionalismo hay de todo tinte. Hay nacionalismo de extrema derecha como nacionalismo de extrema izquierda y nacionalismo de centro. Hay todo tipo de nacionalismo. Y en las Fuerzas Armadas venezolanas, como las ecuatorianas, como las colombianas también hay un germen de nacionalismo importante, que generalmente está contra estas doctrinas como el comunismo, como el mismo capitalismo, etc. O sea, no va a ser muy fácil para mí, ¿no?, de que se instale pues un gobierno que sea peligro. Es peligro para la democracia en Venezuela, ya lo está haciendo. Ya no hay democracia. Ya no hay democracia en Venezuela. O sea, digamos las cosas claras, no hay democracia en Venezuela. Entonces, digamos esto bien claro, yo no veo una democracia cuando no se tolera la oposición, cuando no se es tolerante un gobierno, evidentemente se está cuando ahora se niegan a la auditoría electoral, o sea, no lo va a hacer, dice, así lo hagamos, tenga razón el adversario, no le vamos a dar la razón, o sea, vamos a dar, porque ya fue decidido. Ya fue decidido, ya ganamos. ¿Eso qué cosa es? Es una dictadura. Es una dictadura. Entonces, decir que Venezuela va a camino, no, ya está hace tiempo, ¿no? Se ha construido. Son estos países como Argentina, como el mismo Honduras trató de construir, están construyendo, ¿no? Y como Bolivia, entran, tratan de quitarse en el poder, construyen una constitución a su medida, ¿no?, y buscan la legitimidad en base a esa nueva constitución que los perenice en el poder. Entonces, eso también debemos tener, nosotros ponernos alerta. Por eso que los organismos internacionales acá en América no funcionan muy bien. Porque tú ves que se va avanzando y todo el mundo lo puede predecir, pero los organismos internacionales aparentemente, entre comillas, no lo predice. En este caso, UNASUR, por ejemplo, cuando estuviste, había una tendencia que buscaba controlar... No, yo más bien orienté la reunión cuando fui acá, orienté al campo técnico. Por ejemplo, logramos 3 acuerdos importantes, pero que no sé si lo han continuado. Uno, aparte de todas las declaraciones, en defensa es lo que más se avanzó. Por ejemplo, quedamos en la construcción de un avión latinoamericano, un avión sudamericano, que lo iba a conducir Argentina, donde participaba Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela. ¿Y Brasil, Chile no? también entraba, Brasil también se incorporó.
la construcción de un avión no tripulado UAV que lo iba a conducir Brasil con Perú, Colombia, Chile y Venezuela. Tenemos, acá en el Perú hemos hecho un UAV. En la época del CENEPA, acá en el Perú, con un científico peruano, varios científicos peruanos, en el ejército hicimos un avión no tripulado y con cámara de televisión a color, todo, para control de la frontera. Por supuesto. Entonces, Brasil también estaba intentando, tranquilamente podríamos sacar un UAV. Pero y el tercer acuerdo. El tercero era el acuerdo de crear una agencia espacial suramericana. ¿No? Ahora, un proyecto sumamente ambicioso. Acá en el Perú para los satélites, pero ¿no? pero en el Perú acá en el Perú hemos avanzado en la fabricación de cohetes. Y ya tenemos cohetes de 100 kilómetros. Además tenemos tradición, ¿no? Entonces, tenemos tradición, acá somos muy creativos. Y hecho por empresas peruanas. Sí, sí, claro. Entonces, también entrábamos en la creación de una agencia. Pero Ruiz Gallo fue uno de los grandes expertos, ¿no? Y en este momento estamos construyendo el Paulet 2, que son de 2 etapas. También el Paulet. Yo comencé con esto en el 94. Entonces ya estamos, el año pasado, cuando yo fui ministro de Defensa, o el año pasado, ya lanzamos un cohete de 70 kilómetros. Ahora, viendo todo esto, la posición del Perú respecto de Venezuela tendría que ser sumamente clara y tajante. Me refiero a la posición del gobierno, sin vacilaciones. Yo creo que la de ahora. No, con el embajador Raigada, por ejemplo, el embajador Raigada en Venezuela. Creo que ser claros. Nosotros luchamos contra la dictadura, y una dictadura, si se puede decir, liberal de derecha. No importa el tinte político, sea de izquierda o de derecha, es igual. Porque algunos nos califican de ser comunistas porque luchamos contra la dictadura de derecha. No, pero otro, bueno, la derecha bruta y achorada, si la luchamos contra. Lo que nosotros tenemos que defender es la democracia, la libertad. Sea del tinte que sea. Así es el sistema democrático y la libertad. Los valores democráticos. Así es, nada la libertad. Más. Y si esto no se está dando, creo que la intervención y en honor a la verdad del canciller Roncayolo en esta última etapa en Venezuela, que manda una nota en el sentido de que se cumplan los acuerdos. Creo que para mí fue una gran noticia. Una buena idea. Primero, la tolerancia, ¿no? El respeto a la oposición, la parte de los compromisos. Y el diálogo, ¿no? Al diálogo y el compromiso que asumió pues Maduro en esa reunión, que le dio tácitamente su reconocimiento. Entonces, ¿cómo se va a amargar pues Maduro por lo que escribió? Te imaginas, ahí nos da un ejemplo, que lo que firma puede mandarlo a la porra en cualquier momento. Bueno, muy bien. Daniel, el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco muchísimo por esta conversación que vamos a continuar, porque son temas estratégicos. Entonces nos vamos al noticiero Unitel de Huancayo. Muchas gracias, Daniel. No, gracias, Osvaldo.